Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2. Específicamente vamos a hablar del capítulo 13 del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, de la 16ª edición. El capítulo 13 del que vamos a hacer referencia corresponde a regresión lineal y correlación. Entonces, ¿qué es un análisis de correlación? Es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. Para eso se requiere tener una variable dependiente, que es la variable que se predice o estima y se muestra en el eje de las y una variable independiente, que es la variable que proporciona la base para la estimación. También se le dice que es la variable de pronóstico y se muestra siempre en el eje de las X. El coeficiente de correlación tiene las siguientes características. Primero, es un coeficiente de correlación de la muestra y se identifica con la letra minúscula R. Muestra la dirección y fuerza de la relación lineal entre dos variables en escala de intervalo o en escala de razón. Varía entre -1 y hasta 1. Inclusive puede ser -1 exacto o 1 positivo. El valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre las variables y un valor cercano a 1 indica una asociación directa o positiva entre las variables. Un valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre las variables. Aquí lo podemos ver gráficamente. Este es el caso donde tenemos una correlación negativa perfecta, o sea, conforme me aumenta el valor de X, va disminuyendo el valor de Y. Aquí en este caso tendríamos un coeficiente de correlación de -1. Cuando tenemos una correlación positiva perfecta, el coeficiente es 1 positivo. Y la recta tendría esta forma, o sea, conforme me va aumentando el valor de X, van aumentando los valores de Y. Si tenemos, como vimos hace un rato, un R de 0, quiere decir que no hay relación entre las variables. Si está entre 0 y 5, y 0.5, perdón, sea positivo o 0.5 negativo, decimos que hay una correlación positiva débil o negativa débil. Si es muy cercano a 0.5 o menos 0.5, entonces la correlación es moderada. Si está entre 0.5 y 1, es una correlación positiva fuerte o negativa fuerte. Y ya vimos el caso de las correlaciones perfectas cuando es 1 positivo o 1 negativo. Vamos a ver el ejemplo de la página 382. En ese ejercicio hace referencia a una empresa que se dedica a hacer llamadas para ofrecer la venta de copiadoras. Entonces, en la tabla podemos ver el número de llamadas que realizan cada uno de los 15 vendedores que tiene la empresa. Y en la siguiente columna aparece el número de copiadoras que logran vender luego de hacer determinada cantidad de llamadas. Entonces, en un caso como este, la variable independiente es la cantidad de llamadas que se hace y la variable dependiente, como dice la palabra, es la cantidad de copiadoras vendidas. O sea, esta cantidad de copiadoras que yo logro vender va a depender de la cantidad de llamadas que realice. Por eso es la variable dependiente. En un diagrama de dispersión como este, siempre en el diagrama de dispersión va en el eje de las X, siempre va a ir la variable independiente y en el eje de las Y va la variable dependiente. Aquí sencillamente lo que hacemos es unir los puntos. Para cada una de los 15 empleados que tiene la empresa, la cantidad de llamadas que realiza con la cantidad de copiadoras que vende. Y vamos uniendo los puntos donde cruzan llamadas con copiadoras vendidas. Los representantes con más llamadas tienden a vender más copiadoras, que esto lo podríamos ver aquí. Conforme me aumenta la cantidad de llamadas, aumenta la cantidad de copiadoras vendidas.
¿Ves? Aquí tenemos a alguien que tiene muy cerca de 180 llamadas y tiene muy cerca de 70 copiadoras vendidas. Aunque parece que hay una relación positiva entre las dos variables, no todos los puntos se encuentran en una línea recta perfecta. Vemos que hay algunos que se salen de lo que podríamos tener una línea recta imaginaria. Entonces, calculamos un coeficiente de correlación para poder tener una mayor certeza de nivel de asociación que hay entre estas dos variables. La fórmula del coeficiente de correlación, como vimos, se denota con la letra R, es la sumatoria de cada uno de los valores de X menos el promedio de X por cada uno de los valores de Y menos el promedio de Y entre n-1 por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Entonces aquí tenemos nuevamente las 15 empleados, las llamadas que realizó cada uno y las copiadoras que vendió. Entonces vamos resolviendo esta fórmula por partes. X menos X barra. Primero debemos de tener el promedio de llamadas que se realizan. Este X barra sale de hacer la suma de todas las llamadas entre la cantidad de empleados. Igualmente, el promedio de Y es la suma de todas las copiadoras entre la cantidad de empleados. Igualmente, entonces, podemos hacerlo desde el Excel. Ahora más adelante vamos a ver incluso cómo hacemos esto en una hoja electrónica. Pero esta es la salida que me da la hoja electrónica. Entonces, tenemos las llamadas en ventas y las copiadoras vendidas. Nos calcula el promedio, aquí ya lo tenemos, el error estándar, la mediana, la moda, la desviación estándar también para cada una de las variables y una serie de indicadores más para cada una de las dos variables que estamos analizando. Entonces es una manera rápida de obtener valores que nos ayudan a describir la distribución. Entonces el promedio, como veíamos, es 96 y 45. Entonces cada uno de estos valores de X, 96 menos el promedio de las ventas. Entonces aquí sería 96 menos 96 nos da este primer valor de 0. 40 menos 96 nos da menos 56. 104 menos 96, 8. Y así sucesivamente vamos sacando la resta de cada uno de los valores de X menos el promedio de X. Lo mismo hacemos para los valores de Y. Cada uno de los valores de Y, que es 41, menos el promedio de Y, que en este caso es 45, nos da menos 4. Y así para cada uno de los valores de los vendedores. Después en la fórmula nos dice la multiplicación de estos dos resultados. Entonces multiplicamos 4 por menos 0, 0 por menos 4, 0, menos 56 por menos 4, 224 y así sucesivamente. La sumatoria que obtenemos de estas multiplicaciones es lo que va en la parte de arriba de la fórmula. Esto lo dividimos entre n-1, que son 15 empleados menos 1, por la desviación estándar de X, que la obtenemos de acá, por la desviación estándar de Y, que la obtenemos de acá. Si en el examen, por supuesto, no vamos a obtener la posibilidad de poder sacar esto rápidamente del Excel, pues entonces tenemos que tener a mano las fórmulas del cálculo de los promedios y de las desviaciones estándar para poder obtener estos resultados. Entonces el coeficiente de correlación nos da 0.865. Resulta una relación directa entre el número de llamadas de ventas y el número de copiadoras vendidas. Como 0.865 es muy cercano a 1, se concluye que hay una asociación positiva fuerte entre las dos variables. Es muy importante que en el examen tengan en cuenta siempre hacer la interpretación del coeficiente, porque esos son parte de los temas que son evaluados en los exámenes. Ok, ya sacamos el coeficiente, ahora podemos hacer una prueba para ver la importancia de ese coeficiente de correlación. Para ello se hace el planteamiento de la hipótesis H sub 0, ρ es igual a 0, o sea, la correlación en la población es 0, y ρ es diferente de 0, o sea, la correlación en la población es diferente de 0.
El valor crítico se obtiene de la tabla T con n menos 2 grados de libertad. 15 empleados menos 2, 13. Serían 13 grados de libertad con un nivel del 0.05 para 2 colas. Este valor de la tabla T de estudio nos da 2.16. La regla de decisión indica que si el valor calculado de T se encuentra en el área entre menos 2.16, que lo vemos aquí gráficamente, y 2.16, entonces no se rechaza la hipótesis. Si por el contrario, el valor calculado o el valor crítico es mayor, el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico o menor, entonces se rechaza la hipótesis. Aquí tenemos el estadístico de prueba, que la fórmula es T igual a R, que es el coeficiente de correlación, por la raíz de n menos 2 entre la raíz de 1 menos el coeficiente elevado al cuadrado. 2.865 que calculamos anteriormente por la raíz de n, que es 15 menos 2, entre la raíz de 1 menos el coeficiente elevado al cuadrado, nos da un estadístico de prueba de 6.216. Entonces, la relación en la población no es cero. Hay una correlación entre el número de llamadas de ventas hechas y el número de copiadoras vendidas en la población de vendedores. Esto es la conclusión, ya que vimos que el estadístico de prueba 6.21 es mayor que 2.16, que es el valor crítico. Quiere decir que el estadístico de prueba nos está cayendo en la zona de rechazo. El 6.216 está en este sector, entonces rechazamos la hipótesis y por eso podemos concluir que la correlación en la población no es cero. El análisis de regresión es una ecuación que expresa la relación lineal entre dos variables. Estima el valor de la variable dependiente y con base en un valor seleccionado de la variable independiente x. Si tenemos los 15 representantes de ventas, teníamos aquí las llamadas y aquí las copiadoras vendidas, nosotros podemos imaginarnos una línea recta. Pero como hablábamos hace un rato, hay algunos puntos que salen de esta posible línea recta. Sin embargo, todos podríamos trazar diferentes tipos o pendientes de esta línea recta de acuerdo a nuestro criterio. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver 4 posibilidades de líneas rectas que me unan los puntos. Pero esto es una manera muy subjetiva de hacerlo. Por eso es que para tener una mejor estimación de la ecuación, de la recta que debería haber aquí que me una los puntos, es que hacemos un análisis de regresión. Y para eso utilizamos lo que se llama mínimos cuadrados, que proporciona en realidad el mejor ajuste de los datos, en lugar de hacerlo de una manera subjetiva o lo que consideremos que podría ser la línea recta que ajuste los datos. Pero con los mínimos cuadrados hacemos uso de esta ecuación que y estimado es igual a A más BX, donde el y estimado se lee como y', es el valor del estimado de la variable y para un valor x seleccionado. A es la intersección de y, es el valor estimado de y cuando x es igual a 0. En otras palabras, A es el valor estimado de y donde la recta de regresión cruza el eje y cuando x es 0. Y B es la pendiente de la recta o el cambio promedio de y estimado por cada cambio de una unidad, ya sea un aumento o disminución, en la variable independiente x. Y x es cualquier valor de la variable independiente que se seleccione. Tal vez si lo vemos aquí gráficamente, entonces el valor de A es la intersección de la recta, aquí cuando cruza con el eje y, cuando x es igual a 0. Este es el valor de A. Y el valor de B es la pendiente de la recta, la que me dice si la recta es esta, o si va por aquí, o por dónde va, o si es una recta
una línea recta pero más acostada o más inclinada, en fin, ese es el valor de B, el que me da la pendiente de la recta, y X, recordemos, es la intersección en el eje Y cuando X es igual a 0. Ese es el valor de A. Eso es importante que lo tengan muy claro y que repasen la interpretación de los coeficientes, porque eso es muy probable que sea un tema de examen. Para calcular estos coeficientes, B se obtiene de R, que es el coeficiente de correlación, por la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X. Recordando que Y es la variable dependiente y X la independiente. A es igual al promedio de Y menos el valor de B que obtenemos aquí arriba por el promedio de X. Veamos este ejemplo. Siguiendo con los mismos datos del ejemplo anterior, haciendo uso del método de mínimos cuadrados, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables. Y nos preguntan, ¿cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante que hizo 100 llamadas? Entonces, primero calculamos el coeficiente de B, donde habíamos obtenido el valor de R de 0.865, teníamos el valor de la desviación estándar de Y y la desviación estándar de X, y sustituimos en la fórmula y nos da un valor de B de la pendiente de 0.2608. El A lo obtenemos del promedio de Y menos el valor de B que lo obtenemos de acá por el promedio de X. Y nos da un valor de la intersección de 19.9632. Estos sencillamente los colocamos en la recta, que recordemos que es Y igual a más BX. Partiendo de la ecuación que ya formamos, entonces podemos hacer el cálculo de cuántas son las copiadoras que se podrían vender si alguien hace 100 llamadas. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en el valor de X, porque recordemos que X era la variable de la cantidad de llamadas realizadas. Entonces, si decimos que las llamadas son 100, que X asuma el valor de 100, entonces solamente resolvemos la ecuación y la cantidad de copiadoras vendidas sería 46.043, o sea, 46 copiadoras si hace 100 llamadas. Ahora, ¿cómo interpretamos estos coeficientes? El valor de B, que es igual a 0.2608, significa que por cada llamada de ventas adicional que se hace, el vendedor debería aumentar el número de copiadoras vendidas en 0.2608. O sea, cada una de las llamadas que se hacen adicionales, aquí cada valor de X que se va aumentando en una unidad, entonces mínimo el vendedor, vendería 0.2608. Esa es la interpretación del B. En el caso de la A, el valor de A, que es 19.96, es el punto donde la ecuación cruza el eje de las Y. Es decir, si no se hace ninguna llamada, recordemos que la intersección con el eje de la Y se daba cuando X es igual a 0. Si X es igual a 0, todo este componente de la ecuación es 0, entonces asumiríamos que no se está haciendo ninguna llamada. En ese caso, el sistema operaría solo. Las ventas de las copiadoras se harían solas automáticamente sin ninguna llamada y la cantidad de copiadoras que se vendería en este caso es de 19,96 cuando X es igual a 0. Ahora, ya tenemos la ecuación de regresión y ahora deberíamos poder hacer el trazo de la línea recta para ya no hacerlo de una manera imaginaria como lo habíamos visto en el diagrama anterior, sino ya con los datos que tenemos a partir de la ecuación de regresión. Entonces, tenemos nuevamente las llamadas, el número de copiadoras vendidas, y ahora lo que tenemos que hacer es, haciendo uso de la ecuación de regresión, ir sustituyendo cada uno de los valores de X, o sea, cada una de las llamadas vendidas, de las llamadas realizadas,
para ir obteniendo los valores de Y estimados, o sea, las copiadoras, el valor de la cantidad de copiadoras vendidas para cada uno de estos valores de X, haciendo uso de la ecuación de regresión. Entonces, si X es igual a 96, 96 lo multiplicamos por 0.2608, más lo sumamos por 19,9632 y nos va a dar 45 copiadoras vendidas. Y así, si X es igual a 40, nos da 30.39, si X igual a 104, nos da 47, etc. Entonces, para hacer la gráfica, ponemos en el eje de las X siempre las llamadas realizadas y en el eje de las Y las copiadoras vendidas, pero no las reales, sino las estimadas. Entonces ponemos las copiadoras estimadas y aquí sí podemos, tenemos las reales, que son los puntos, y en las estimadas vamos uniendo los puntos y obtenemos la línea recta tal y como la estamos estimando a partir de la ecuación de regresión. Entonces, como les decía, si X es igual a 40, el valor de Y es 30.39, que lo obtenemos aquí, es este punto de aquí. Entonces, 30.39 es el punto que utilizamos para la recta y las copiadoras vendidas, 41 es el puntito que está más arriba. Entonces, graficamos los puntitos reales y los puntitos estimados con el valor de X que me da la ecuación de regresión, la recta de regresión. Muy bien. También podemos hacer una prueba para medir la significancia de la pendiente, o sea, del beta. Dado que B es la pendiente de la recta de regresión, con datos de una muestra, siendo una estimación de la pendiente de la población beta. H sub 0, que sería la prueba que vamos a hacer, es de que beta, que es el valor de la pendiente en los datos de la población, es igual a 0. Y H sub 1 es que beta es diferente de 0. La prueba es beta igual 0. Si esto es cierto, la recta sería horizontal y no existiría relación entre la variable independiente X y la variable dependiente Y. Mientras que si beta no es 0, se puede concluir que al utilizar la ecuación de regresión aumenta la capacidad de predecir o pronosticar la variable dependiente basándose en la variable independiente. Entonces la prueba que vamos a utilizar, o sea, el estadístico de prueba es T igual al valor B menos 0 entre el error estándar de B con n menos 2 grados de libertad. Este error estándar de estimación lo podemos obtener de un cálculo de una hoja electrónica, que está la salida, donde tenemos el coeficiente de correlación múltiple, nos da 0.865, que recuerdan que ya lo habíamos calculado anteriormente, y nos da el coeficiente de determinación, que dentro de un rato lo vamos a ver, que es 0.748, y nos da también el error. En nuestro caso, para hacer el cálculo, teníamos la prueba de hipótesis va a ser H sub 0, que B es menor o igual a 8, y la H sub 1 es que beta es, menor o igual a 0, y la H sub 1 es que beta es mayor que 0. El estadístico de prueba que movimos, B es igual a 0 entre el error estándar de B. Entonces el B es 0.2608, que ya lo habíamos calculado y que también lo podemos ver en la salida de la tabla de Excel. Aquí tenemos la intersección, que es el valor de A, y nos da el valor del coeficiente, que es 0.2608, menos 0 entre 0.042, que es el error estándar de B, que eso también lo obtenemos de la tablita, del resultado de la tabla del Excel. Y nos da un valor del estadístico de prueba de 6.205, que también lo obtenemos de la tabla. Entonces, con un nivel de significancia del 0.05, con n menos 2 grados de libertad, que serían 15 menos 2, 13, tenemos un T, que es el valor crítico que lo obtenemos de la tabla T de Student, de 1.77. Dado que 6.25, que es el valor crítico, el estadístico de prueba, es mayor que 1.77, que es el valor tabular,
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la pendiente de la recta es mayor que 0. Ok, entonces vean que hay dos formas de poder tener este valor del estadístico de prueba. Haciendo la fórmula a mano, digamos, ¿verdad? A pie, que sustituyendo, como vimos, el valor de beta, el b, perdón, obtenido de la regresión, menos 0 entre el error estándar de b, y nos da el 6, o sencillamente nos vamos a la tablita que ya obtuvimos del Excel, donde ya automáticamente me da la salida y vamos a obtener el valor del estadístico de prueba. Entonces, en el examen podría ser que tengamos la posibilidad de calcular esto, que nos den los datos, o que ustedes hayan calculado el valor del coeficiente y el error estándar, entonces nada más sustituimos, o puede ser que ya tengamos en el examen una salida en Excel, que lo único que tenemos que hacer es interpretar. Lo importante aquí es saber interpretar los datos que vienen de esta salida de Excel, que este es el coeficiente, que es el error estándar, y ya aquí es el estadístico de prueba, que es el que vamos a utilizar para comparar con el valor crítico de la tabla TDStudent. Vamos a hacer un breve repaso de cómo obtener estos datos de una hoja electrónica para que ustedes lo tengan más claro cuando tengan que aplicarlo principalmente en las tareas. Muy bien. En el Excel aparece un componente aquí que dice análisis de datos, que eso, las personas que no tienen este complemento del Excel, lo único que tienen que hacer es ir aquí donde dice archivo, opciones, y activar la parte de complementos. Dan complementos, dan aquí ir y le dan check donde dice herramientas de análisis y le dan aceptar. Entonces el Excel le carga este complemento de análisis de datos que aparece aquí al lado derecho superior. Muy bien, entonces tenemos las variables llamadas y ventas del mismo ejercicio que veníamos hablando del libro. Vamos a análisis de datos y podemos entrar donde dice estadística descriptiva. Marcamos el rango, que son llamadas y ventas, marcamos el rango aquí. Y luego vamos al rango de salida, o sea, dónde queremos que nos ponga los datos. Entonces vamos a decirle que nos lo ponga en este sector, marcamos el rango de salida y ya le damos check donde dice resumen de estadísticas y aceptar. Aquí tenemos la tablita con los principales valores, las principales estadísticas de cada una de estas variables. Podemos bajarle la cantidad de decimales para que nos quede también hasta más fácil de trabajar. Y como ven, aquí está el promedio de la primera variable, que es llamadas, y que aparece como la media, y el promedio de la variable ventas. Entonces nos dan los promedios, nos da también las desviaciones estándar, que igualmente las ocupamos para hacer el cálculo de los coeficientes, el coeficiente de correlación. Y bueno, nos da otra serie de valores como vimos hace un rato, el mínimo, el máximo, la sumatoria, etcétera. Pero estos dos datos, estos 4 datos, el promedio y la desviación estándar para cada una de estas variables, es lo que más vamos a utilizar. Aquí le podemos poner los títulos para que nos quede más fácil de interpretar. Ok. Ahora también podemos entrar a la misma parte, vamos a datos. Y en datos volvemos a donde dice análisis de datos. Y entramos donde más abajo vamos a encontrar la opción de regresión. Le damos a aceptar. Igualmente nos pide el rango de la variable Y. Entonces recordemos que en este caso la variable Y es la dependiente y son las ventas. Marcamos el rango de ventas. Aceptar. Luego nos pide el rango X de entrada, que es la variable independiente, que son las llamadas, y lo marcamos. Y luego nos pide también el rango de salida. Entonces le decimos que nos ponga este resultado aquí abajo. Y damos a aceptar.
Entonces aquí vamos a tener estas otras tablas de salidas de datos. Aquí nos va a dar el coeficiente de correlación múltiple, el mismo que calculamos hace un rato, 0.8646, ¿lo ven? Es lo que teníamos antes como 0.865. Este valor ya nos lo da la misma tabla en Excel y el coeficiente de determinación que vamos a ver más adelante. También pues, más adelante vamos a ver la prueba F. Vean que aquí aparece el análisis de variancia, nos da el resultado de la prueba F. Y aquí nos da los valores igual del el coeficiente de la intersección, que es el A, que es 19.98, y nos da el coeficiente del beta, que es este que aparece aquí como variable x1, que es 0.26025. Es el mismo que calculamos hace un rato. Tenemos el valor del estadístico de prueba, ven el estadístico T, y nos da incluso también el error estándar. Entonces, lo mismo que vimos hace un rato, que lo podíamos calcular sustituyendo el valor de T para obtener el valor de T a partir del coeficiente y el error, pues aquí ya nos da el estadístico de prueba. Esto es lo que se obtiene sustituyendo, haciéndole el cálculo con el análisis de datos y con la opción de regresión. Esto es una posible salida que ustedes podrían tener en el examen y como les digo, lo importante es interpretar los valores que están aquí para que puedan nada más resolver más fácilmente las preguntas. En el siguiente capítulo también, cuando veamos regresión múltiple, vamos a hacer uso de este tipo de salidas de Excel. Ok, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo del capítulo 13. Bueno, lo que continúa es lo del coeficiente de determinación, que les decía hace un momento que posteriormente lo íbamos a ver. El coeficiente de determinación es la proporción de la variación total de la variable dependiente y que se explica por la variación de la variable dependiente x, de la independiente x. Se denota como R mayúscula y es igual a el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. O sea, veamos la R pequeñita elevada al cuadrado. Si el coeficiente de correlación que vimos hace un rato es R igual a 0.865, R grande, que es la R cuadrada, la R mayúscula, perdón, es igual al cuadrado de la R minúscula, o sea, el cuadrado es 0.865. Entonces, el coeficiente de determinación es 0.748. ¿Cómo interpretamos esto? Que tiene una interpretación diferente al coeficiente de correlación. El 74.8%, o sea, esto lo podemos multiplicar por 100 para interpretar, el 78.4% de la variación del número de copiadoras vendidas se explica por la variación del número de llamadas de ventas. Ahora, también podemos calcular intervalos de confianza o intervalos de predicción. El error estándar de estimación se emplea para el cálculo de los intervalos de confianza y los intervalos de predicción. El de confianza reporta el valor medio de y para una x dada y el intervalo de predicción nos da un rango de valores de y para un valor particular de x. En el caso del intervalo de confianza, la fórmula es el y estimado más menos el valor de t por la desviación estándar o el error estándar de la estimación de xy por la raíz cuadrada de 1 entre n más cada valor de x menos x barra al cuadrado entre la sumatoria de x menos x barra al cuadrado. El intervalo de predicción nos da el rango de valores de y para un valor particular de x. Entonces, en el caso nos piden ahora, determine un intervalo de confianza al 95% para todos los representantes de ventas que hacen 25 llamadas y un intervalo de predicción para una vendedora en particular que se llama Sheila Baker.
representante de ventas de costa oeste que hizo 50 llamadas. Entonces vamos a hacer primero el intervalo de confianza, el 95%, para todos los representantes que hagan 25 llamadas. Ya habíamos calculado entonces una ecuación de regresión que nos da un y estimado igual a 19,9632 más 0.2608x. Y si decimos que x es igual a 50, el valor de y estimado nos da 33.032. Entonces, el valor de la T, de la T de Student lo tenemos del n menos 2 grados de libertad, que sería 13, por el 0.05, que es el nivel de confianza. Entonces, el valor T es 2.16. Calculamos, sustituyendo los valores en la fórmula del intervalo de confianza, el valor de y estimado lo obtenemos de aquí, o sea, asumiendo que x es igual a 50, el valor de y estimado es 33.032, lo ponemos de este lado, más menos 2.16, que es el valor de la T, por el error estándar de estimación, que lo habíamos calculado anteriormente, recuerdan que salía de la tablita del Excel, que es 6.72, por la raíz de 1 entre 15 más el valor de x, que en este caso es 50, menos 96, que es el promedio de x al cuadrado, entre la sumatoria de cada uno de los valores de x menos x barra al cuadrado, que este cálculo está hecho en esta última columna, que es 25.600. Entonces, el intervalo de confianza va a estar entre 27.4 y 38.6 copiadoras vendidas. ¿Cómo lo interpretamos? El intervalo de confianza 95% para todos los representantes de ventas que hacen 50 llamadas es de 27.4 y 38.6. Si un representante de ventas hace 50 llamadas, esperaría vender 33 copiadoras. Es probable que estas ventas varíen entre 27.4 y 38.6 copiadoras. En el caso del intervalo de predicción, que es lo otro que nos están pidiendo calcular, la fórmula, vean que es prácticamente la misma, pero tiene el valor de 1 aquí, antes de iniciar con el resto de la fórmula que está dentro de la raíz cuadrada. Suponga que se desea estimar el número de copiadoras vendidas por Sheila Baker, quien hizo 50 llamadas. Entonces, el intervalo de predicción para Sheila específicamente es nuevamente sustituimos los mismos valores de antes, nada más que con el 1 aquí. Entonces, el intervalo va a estar entre 33.00 y 15.56. Entre 33.00 más menos 15.56, es decir, el intervalo es de 17.44 y 48.56. Se concluye que el número de copiadoras vendidas estará entre aproximadamente 17 y 48 para un representante de ventas específico que haga 50 llamadas. Hay más variación en el estimado de ventas para un individuo que en un grupo, tal y como lo vemos aquí. Hay más variación anteriormente. Esto sería entonces lo que estaríamos viendo correspondiente al capítulo 13 del libro de Estadística 2. Muchas gracias.